Bueno, pues buenos días, sean bienvenidos. Hoy nos encontramos en nuestra lección número 8 de nuestro curso La palabra crece, discípulo. Hemos hablado sobre ya varios hábitos del discípulo. Hablábamos en primer lugar sobre hacer el bien, sobre tener los ojos bien abiertos y sobre hablar con la gente. La semana pasada, la clase pasada, perdón, hablamos sobre el orar con y por otros. Hoy nos vamos a enfocar en otro hábito importante en la vida del discípulo. Pero antes de eso vamos a comenzar nuestra clase con repasando los estatutos. Academia Cristo les pide que mostremos respeto, llegando preparados, siendo puntuales. Mostremos respeto a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Les recuerdo, vamos a mantener desactivados nuestros micrófonos y solamente los vamos a activar cuando hablemos. ¿Para qué? Para que no nos saturemos y todos nos podamos entender y participar en nuestra lección. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy con una oración. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por las muchas bendiciones que nos das. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca y nuestro redentor. Agrádete nuestras palabras y nuestros pensamientos. Danos, Señor, la sabiduría para amarte, para servirte y para escucharte continuamente. Abre nuestros oídos, Señor, para hacer caso y atención a tu palabra, y maravíllanos y haz que nos gocemos en ella. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, pues, había una asignación en cuanto a la clase del día de hoy. Tomemos nota de lo que Jesús nos dice aquí. Bienvenido, pastor. Que Buenos hay días. Buenos días, Ana, bienvenida, bendiciones. Hay una cosa que es necesaria y nos la dice Jesús. Jesús le da mayor importancia a recibir las buenas noticias de Él. Para tener esto en mente, vamos a repasar las preguntas que les compartí por el WhatsApp. Esto recordando la historia de Marta y María. ¿Qué estaba haciendo Marta mal? Adelante, Ana. Buenos días. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Bueno, estaba haciendo mal Marta, estaba afanada con los quehaceres de la casa y estaba preocupada por otras cosas, no por atender a Jesús, a la palabra que él llevó a su casa, ¿no? Eso estaba, Muy tenía bien, mucho entonces afán. tenía mucho afán, ¿verdad? Estaba muy apurada con el quehacer para recibir bien a Jesús y alimentarlo. Edier, ¿le escucho? Y también estaba renegando de lo que no estaba haciendo María, ¿sí? O sea, también estaba como diciéndole, Señor, pero mire, María no está haciendo nada, también póngale a ella a hacer, pero María sí recibió a Jesús como debió ser, dejó los quehaceres de la casa. Y ahí, bueno, ese es el otro punto, pastor. Es el otro punto. ¿Qué hizo María en la historia, en el video? ¿Qué estaba haciendo María? Pues que sí atendió el llamado de Jesús, o sea, sí se sentó con él a recibir las buenas nuevas, ¿no, pastor? Así es, puso atención a su maestro. ¿Cómo es que el hecho de que Jesús dice que hay una cosa que es necesaria es un consuelo para un discípulo de Jesús? ¿Cómo es un consuelo esas palabras de Jesús? ¿Quién dice yo? ¿Damaris? Sí, profesor, consuelo viene siendo como eh, un alivio de una carga que tenemos. Y lo que dice aquí, el consuelo para un discípulo de Jesús es que al escuchar a Y nuestro al Señor escuchar a nuestro Señor Jesús, tenemos, tenemos recibimos buenas nuevas de salvación, perdón de pecado, salvación y vida eterna. Tenemos salvación y vida eterna al escuchar a Jesús. Muy bien, excelente.
Jesús estaba hablando en nuestro texto. Según Jesús, ¿qué estaba haciendo mal? Marta, perdón. Pues ella estaba siendo una muy buena anfitriona, estaba preparando comida, estaba sirviendo, quería tener todo listo para sus invitados. Para Jesús no fue algo malo. El problema era que Marta estaba preocupada y molesta por muchas cosas y no reconocía que debería tener la máxima prioridad para ella, que era el estar escuchando a Jesús. Por otro lado, vemos qué hizo María en la historia. Vemos que María no hizo nada, simplemente se sentó y escuchó a Jesús. Ella no estaba haciendo nada, ni estaba diciendo nada. Ella era simplemente una receptora pasiva de la palabra de Jesús. La importancia de lo que esto nos comunica es que un acto esencial para el discípulo es simplemente escuchar, poner atención a su Salvador. Juan Carlos, dígame usted. Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días. Eh, pues yo pienso que, bueno, yo lo analizo de la siguiente forma. Ambas eran anfitrionas, ¿no? Pero una era excelente anfitriona física y la otra era una excelente anfitriona espiritual. Y el Señor quiere que nosotros seamos anfitriones más espirituales que físicos, ¿sí? Sí es. Porque la una se puso a preparar alimento, comida para satisfacer el cuerpo físico de Jesús. Pero la otra lo único que hizo fue disponer su corazón para preparar su corazón espiritual y por eso el Señor la exalta en ese momento. Muy bien, excelente. Vemos las dos diferencias, ¿verdad? Dos anfitriones muy diferentes, uno enfocado en lo material y otro en lo espiritual. Debemos de recordar que Marta no estaba haciendo nada malo, simplemente quería tener en cuenta, o mejor dicho, quería tener preparado todo para sus visitas, pero había olvidado quién es el que estaba ahí. No era cualquier visita, era el Mesías, era Jesús, era el que traía un mensaje que necesitaba, una cosa que era necesaria para ella, que es necesaria para nosotros. Vemos a María que estaba sentada allí, ella no estaba haciendo nada, ni estaba diciendo nada. Ella era simplemente una receptora pasiva de la palabra vivificante de Jesús. La importancia de esto es que, pues, en lo esencial, realmente no es un acto en un modo alguno. Marta simplemente se sienta y escucha, simplemente recibe del Salvador las palabras de vida que tiene Él para con ella. Esto nos da un consuelo de que no es algo que debemos hacer, sino algo que se nos da. Jesús habla a través de su palabra, el Espíritu Santo obra, y hay consuelo en saber que no depende de nosotros para nada. La salvación es completamente obra de Jesús. El mensaje que nos trae Él de las buenas nuevas es enteramente obra de Jesús. Nosotros solamente escuchamos, ponemos atención. No es algo que nosotros vamos a hacer de que, pues, mientras más mientras más ajetreado esté moviéndome haciendo esto, más eficaz va a ser la palabra de Jesús. No, la palabra de Jesús va a obrar en su momento y conforme a su designio. Muy bien, excelente. Escuchar a Jesús. Tomemos nota de lo que Jesús dice aquí, que hay una cosa necesaria. Jesús le da la mayor importancia a recibir las buenas noticias de Él. Esto no significa que los otros hábitos de ser un discípulo que hemos estudiado en este curso no vale nada o que no tienen ningún beneficio, para nada. Son cosas buenas e importantes que debemos hacer como discípulos. Sin embargo, en esta lección notamos que el hábito de escuchar a Jesús es lo único necesario, ya que esto mantiene nuestra fe viva en Jesús y también nos ayuda a crecer en fe para con Él. Nos ayuda a estar confiados. Conocemos más a Jesús, conocemos más su palabra y eso abre nuestro entendimiento. Eso nos da un consuelo en nuestras horas oscuras y nos da una alegría en nuestros día a día. ¿Algún comentario hasta aquí o duda? No es así, continuamos. Vamos a ver los versículos que están en su pantalla. Son dos diapositivas, así que ¿quién quiere leerme esta primera y después quién me quiere leer la segunda? Amén, pastor. Yo Adelante, Mónica. dice Juan 20, 19, 23. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción de su Espíritu. La noche de ese mismo día, el primero de la semana,
Los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Muchas gracias. Palabra de Dios. Ahora el siguiente. Tienes a leerlo. Sigo, pastor. Mónica, gracias. Entonces Jesús le dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les será perdonado. Excelente, muchas gracias. Vamos con la pregunta. ¿Cómo se sintieron los discípulos al comienzo de esta historia? ¿Qué sentían? Sentían miedo. Sentían miedo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tenían miedo los discípulos? ¿Por qué creen que ese miedo les invadía? Debe ser porque como ya Jesús había muerto y al verlo se sorprendieron, ¿verdad? Esa es una parte. Y vemos la otra que dice, y que está marcada en la primera, que leyó usted. Tenían miedo a los judíos, pensaban que estos mismos hombres que crucificaron al Señor iban a venir por ellos. Los discípulos tenían miedo, así que tenían las puertas cerradas. Jesús había levantado esa mañana, pero había un persistente temor a causa de la duda. Aún dudaban. ¿Qué es lo que habían olvidado los discípulos? Por causa del miedo. Que Jesús iba a resucitar. Muy bien. Jesús iba a resucitar. Juan Carlos. Sí, básicamente ellos se olvidan de que él ya les había advertido que él iba a resucitar y se les iba a presentar. Entonces se olvidaron de la promesa de resurrección que él ya les había hecho. Sí, exacto. Se olvidaron de todo lo que Jesús ya les había enseñado por causa del miedo. Ahora, ¿cuál fue el efecto de Jesús soplando sobre sus discípulos? Enviando de su espíritu a ellos, como esa Vemos que fortaleza, como quitándose temor que ellos sentían para que pudieran avanzar, ¿verdad? Como discípulos. Muy bien. ¿Qué más? La respuesta está bien, nada más. Si hay algo más que agregar, adelante, Juan Carlos. Yo pienso que ese soplo del Señor Jesús sobre ellos era o sea, el soplo de su espíritu, pero sobre todo sobre su ministerio, ¿no? O sea, porque más adelante ya en Pentecostés viene la llenura del espíritu, pero ese soplo del Señor era como diciéndoles a ellos que tenían a partir de ese momento la presencia del Espíritu Santo que iba a ir con ellos. ¿Sí? Entonces se lo prometió a través de ese soplo, pienso yo, y ya después viene la llenura en Pentecostés, en el aposento alto. Muy bien, muchas gracias, excelente. Vemos que probablemente los hizo sentir mejor, pero aún más importante es que el pasaje conecta la respiración de Jesús con ellos recibiendo el Espíritu Santo. Ellos fueron capacitados para anunciar el perdón de pecados. También, como un comentario extra, notamos cuál fue el saludo con el que llegó Jesús a ellos. ¿Qué les dice cuando llega al aposento? La paz sea con ustedes. Paz sea con vosotros. Era un saludo normal, pero en esta ocasión tenía algo de especial para ellos. ¿Qué era lo especial? Piensen en la situación de los discípulos. Lo negaron, lo abandonaron, lo dejaron morir. Bien de tener miedo, pero ahora viene Jesús resucitado y les dice, paz a vosotros, no tengan miedo. Y les da este bendito don del Espíritu Santo a través del soplo. Y les anuncia que ahora ellos van a perdonar pecados. Eso debió de dar un gran consuelo a ellos.
el escuchar a su Jesús, a su Señor Jesús, el verlo resucitado, el sentir este soplo, les ha de verdad un consuelo tremendo, un consuelo de decir, pues, hemos encontrado al Mesías, como bien hace la confesión de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos la importancia del discípulo en cuanto a el estar, mm, mm, el estar escuchando a Jesús, el estar oyendo su palabra constantemente. ¿Por qué? Porque el miedo también se puede apoderar de nosotros. Nosotros también somos carne y sangre y tenemos miedo. Aún tenemos esta naturaleza pecaminosa. Aún dudamos y tristemente aún olvidamos. Necesitamos escuchar a Jesús. Necesitamos estar en la palabra. Al final de esta misma sección de las Escrituras, Jesús habla de nosotros, en el versículo 29. Entonces el escritor del Evangelio de Juan nos habla en el versículo 31. Dice, vamos a leer el versículo que está en su pantalla. ¿Quién me ayuda a leer? Lo voy a leer. Adelante, Mónica. Gracias. Juan 20, 29, 31 dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, Tomás, has creído porque has visto. Ah, Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Notamos lo que dice aquí San Juan, ¿verdad? Recordando las palabras de Jesús. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿De quién está hablando aquí Jesús? ¿Quiénes son los bienaventurados que no vieron y creyeron? Los profetas, ellos no Pero vieron y creyeron, ¿verdad? y en un tiempo más moderno, ¿quiénes son los bienaventurados? Nosotros. Nosotros. No vimos la pasión, no vimos el nacimiento, pero escuchamos la voz de Jesús, escuchamos su mensaje y lo vemos aquí en el Evangelio según San Juan, que dice que estas se han escrito para que ustedes crean y tengan vida en su nombre. Una bendición maravillosa para el discípulo y es un recordatorio constante para nosotros a través de su palabra que pertenecemos a él y que ahora tenemos vida. Edier, te escucho. Pastor, agregar algo al tema. Pues dice, hay mucha gente que no cree en Dios, ¿cierto? Pero yo digo, y hay mucha gente que cree en las vírgenes, en las imágenes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no creer en un Dios que tampoco vemos, pero que lo sentimos, ¿cierto, pastor? O sea, esa es mi invitación, a que creamos más en Jesús, porque Él es el Salvador, Él es nuestro consolador. Entonces, hay mucha gente en el mundo que cree en el satanismo, bueno, creen en todas esas otras cosas que no ven, pero en Dios sí, que tampoco se ven, en Dios sí no creen, pastor. ¿Cierto que no? Amén. Y eso es por la naturaleza pecaminosa, porque para el hombre es imposible agradar a Dios. El hombre natural no puede buscar ni quiere buscar a Dios. El hombre natural no entiende el mensaje que dice que Dios quiere que seamos a su imagen y semejanza. El hombre natural quiere que Dios sea su imagen y semejanza, cumpla conforme a los estándares humanos y que en un sentido pues vaya conforme a sus ideas. Y por eso vemos tantas ramificaciones o ideas. Y cuán difícil es para la gente creer en un Dios que no ven, pero un Dios que está presente. Muy bien, excelente. Vamos a continuar. Es el beneficio de sentir físicamente el calor del aliento de Jesús, hoy de la misma manera que lo hicieron esos primeros discípulos. Pero, ¿cómo todavía Jesús respira sobre nosotros? ¿Cómo respira Jesús sobre nosotros? Vamos a leer la cita que está de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Adelante, Dios. Sí, pastor, ¿se la leo? Sí, ahora está en pantalla. Si quieren leerlo,
Lea todo el Listo, ya. versículo y ¿Estaba ahí buscando agarra en el la 10. Biblia? Lea desde el 15 hasta el 17 y nos enfocamos en el 16. Dice, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Aleluya. ¿Cómo es que Jesús sopla aún hoy en día sobre nosotros? Por el Espíritu Santo, ¿no, pastor? Por medio del Pero Espíritu. ¿cómo es que lo hace? ¿Cómo es que llega uno a la fe? Pues de creer, de buscar Por medio de la palabra, por el oír de su la palabra palabra de Dios. también. Así es, por medio de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí encontramos a Jesús. Ahí Dios nos habla, Dios nos da ese aliento. Dios nos muestra que está con nosotros. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Jesús respira sobre nosotros a través de su palabra. ¿Cuáles son los resultados según segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 15 a 17? ¿Cuáles son los resultados de que Jesús sople su palabra sobre nosotros? Damaris. Tiene el micrófono apagado, Damaris. Perdón, estoy hablando. En el versículo 15 dice de que nos puede hacer sabios para la salvación por medio de la fe. Entonces, una sería la salvación por la fe en Cristo Jesús. Una de Bien. ellas. La otra sería la palabra de Dios que es inspirada por Dios. Es una palabra verdadera, ¿verdad? Y en el último versículo dice que seamos preparados para toda buena obra. Entonces, esos serían los tres. No sé si habrá más. Sí, podemos basar y enfocarnos en esos 3 puntos principales. Los resultados que Jesús nos da su palabra, que sopla sobre nosotros, es la salvación, el versículo 15, el uso de la palabra y las buenas obras. La escritura, notamos que todo esto, abarca la vida del cristiano. La escritura, con el poder del Espíritu Santo que la acompaña, es suficiente para hacer todo esto por la persona cristiana y especialmente por los líderes cristianos. Somos capacitados, somos moldeados para llevar el mensaje de Cristo, moldeados por Dios y su palabra. Podemos pensar en nuestro día a día. ¿Qué necesita un hombre, lo digo en general, para poder subsistir? ¿Cuáles son las cosas que necesita el ser humano para subsistir? Agua, aire y alimento. Así es también la fe, ¿verdad? Necesitamos el alimento de la palabra de Dios, necesitamos el consuelo y la certeza de sus promesas en ella. Necesitamos estar escuchando a Jesús. Y eso es especialmente esencial en toda nuestra vida. Estamos hablando de vivir como discípulos de Jesús en este curso. En la lección de hoy vimos cómo vivimos como discípulos al escuchar a Jesús. Este es el último y más importante de los hábitos que hemos estudiado. ¿Por qué puede ser en prioridades no vamos a decir importante, sino la base del ser un discípulo? ¿Por qué el escuchar a Jesús es la base de ser discípulo? Para adquirir el conocimiento en la palabra, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a recibir las instrucciones. ¿Cómo vamos a discipular a otras personas si no tenemos el conocimiento y tenemos que ser discípulos primero? Entonces debemos estudiar la palabra. Así es, muy bien. ¿Qué más? ¿Bien? Yo diría, pastor, que también leer mucha palabra, o sea, más que todo las enseñanzas, o sea, lo que usted nos da, como nos dio el versículo de Marcos. Aprender, o que el Espíritu Santo también como dice la palabra, que nos redarguya,
porque nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿cierto? Él nos ha dado espíritu de dominio. Entonces, que nosotros podamos aprender más, como dijo la hermana, a ser primero nosotros discípulos, para nosotros llevar las buenas nuevas a las otras personas que lo necesitan también, porque todos necesitamos del Señor, todos, absolutamente todos, no hay excepciones. Allá no dice buscar a los indigentes, buscar a las personas que viven en la calle, buscar a las personas que sean ricas. No, a todo dice el Señor que hay que predicar el Evangelio, a toda persona, a todos, a los mundanos, a los que viven en el alcohol, a los que fuman, a los que toman, a los que bailan, a los que van a discoteca, a todos. Entonces yo diría que primero, como dijo la hermana, sí, hacer nosotros mismos ser discípulos para nosotros llevar el evangelio a esas personas que tanto lo necesitan también, como en algún momento nosotros también estábamos perdidos, porque no todos llegaron al evangelio de cuna, sí, lo Ujú. acepto, hay personas que vienen desde el evangelio de nacimiento, ¿cierto? Pero hay otras personas que llegan porque Jesús los ha llamado. Entonces también nosotros debemos atender al llamado también. No solamente que, ay, ¿será que el Señor me está dando una señal? No, también hay que aceptar el llamado como yo lo hice, como de pronto el pastor lo hizo, o como otras personas acá, los hermanos lo han hecho, que han aceptado el llamado de Dios. Y hay que obedecer todo lo que dice la Escritura. Amén, pastor. Gracias, excelente. Sí, esto me hace pensar en alguien, en algo que un miembro de la congregación me dijo una vez, precisamente hablando sobre el discipulado. Él decía, ¿cómo puedo dar aquello que no tengo? Necesito conocer a Jesús. Si yo quiero dar a Jesús, necesito tenerlo primero, necesito conocerlo. ¿Y cómo lo voy a conocer? A través de su palabra. Tristemente, hoy en día hay algunas iglesias que dicen que la palabra mata, que demasiada Biblia hace daño. Demasiada Biblia nunca va a hacer daño. Demasiada Biblia es bueno para el ser humano, para conocer a su Dios, para nutrir su fe. El problema cuando toman esas ideas, o esas formas de actuar o esas formas de pensar, es que ponen lo que dice el pastor o algún escritor, según ellos cristiano, sobre lo que dice la Biblia. Y toman más en serio y como norma real lo que dicen ellos que lo que dice la Escritura. Y a la verdad, la Escritura siempre debe de ser la base y debe de estar sobre todo. No están las tradiciones, ni los pensamientos, ni las voluntades, ni la sabiduría del pastor sobre la Biblia, no. La Biblia debe de estar sobre todo de eso, debe de ser la base. Como discípulos queremos tener ese conocimiento, queremos tener esa hambre y queremos ser saciados con el alimento que el Señor nos da, el alimento que es su santa palabra. ¿Dónde más voy a conocer a Jesús si no en su palabra? ¿Dónde más voy a conocer el mensaje de salvación si no en su palabra? ¿Algún comentario hasta aquí? Sí, pastor. Es muy importante ese comentario que usted acaba de hacer, porque en la mayoría de las iglesias ese es uno de los problemas número uno, que cuando se ve a un hermano que le gusta leer mucho la palabra, entonces comienzan a decirle que es pura palabra, que es pura letra y nada de espíritu, sabiendo que la misma palabra de Dios dice que por medio de la palabra es que nosotros llegamos a conocer al Señor, ¿cierto? Y es la palabra en sí, el Espíritu de Dios dentro de nosotros, porque al comenzar a adquirir el conocimiento en la palabra, comenzamos a tener una vida espiritual, porque la misma palabra nos enseña en qué debemos y cómo debemos comportarnos como hijos de Dios, ¿verdad, pastor? Sí, sí, lo Entonces, pienso. yo pienso que cuando una persona comienza a hablar de que no hay necesidad de leer tanto, ¿cómo no va a haber? Antes sí hemos perdido tanto tiempo en no leerla bien como debe ser y ahora que la estamos aprendiendo como debe ser aprendida, leída, estudiada, ¿verdad? Con más razón uno quiere leerla más porque ya está entendiendo más las cosas, ¿cierto? Y Sí, este conocimiento, ¿quién lo da? El Espíritu Santo, porque ya a nosotros ir adquiriendo conocimiento con ustedes en la academia, vamos recibiendo de la sabiduría del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, porque ya tenemos el conocimiento en la palabra. Entonces sí es importante leerla bastante. sí, es sumamente necesario y nos recuerda lo que dice el Señor Jesús en San Juan, ¿verdad?
Cuando dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Eso es claro, no vamos a encontrar a Dios, no vamos a encontrar un mensaje de salvación, ni el consuelo fuera de la palabra, solamente ahí conocemos a Jesús, solamente ahí es donde de verdad el alma y la fe del cristiano encuentra consuelo, fortaleza y dicha. Y eso nos lleva a lo siguiente. ¿Han visto alguna vez alguno de estos templos en sus comunidades? Imagina que por un momento que hay dos personas paradas en su puerta. Están bien vestidas, sinceros e inicialmente muy amables. Son personas que provienen de denominaciones que dice ser cristiana, pero niegan que Jesús es el verdadero Dios y el Salvador del mundo. ¿Qué les va a decir usted? Rápidamente se le ocurrirá una excusa o cerrará la puerta. Escuchará cortésmente, pero sin tener nada que decir cuando comparten sus falsas creencias con usted. La verdad es difícil estar preparado para ser discípulos de otros cuando usted como discípulo no se ha sentado a los pies de Jesús como lo hizo María y ha aprendido de él en su palabra, preparándose para esa situación en la vida cuando tiene la oportunidad de mostrar a las personas en la palabra quién es Jesús y qué ha hecho por ellos. Vamos para que el hábito de ser un discípulo, de escuchar a Jesús, sea algo que el Espíritu le conmueva, le lleve para que vea que es tan vital para su vida continua. Muchas de las veces, y en especial ponemos el ejemplo de la imagen, gente va a venir a nuestras puertas. Pueden parecer muy corteses, muy amables, pero el mensaje que traen es erróneo. ¿Qué va a hacer el cristiano cuando se topa con gente así? ¿Qué vamos a hacer nosotros como discípulos cuando vemos que alguien está enseñando falsamente? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Quién dice yo? Pues pastor, yo que pues no sé mucho, pero no sé si usted me corrija a lo que voy a decir. Yo diría que cuando una persona está equivocada o usted sepa que lo que le están diciendo no lo dice la Biblia, yo creería que hay nosotros decirle a la persona, lo siento, tú estás errada. Entonces, y uno llevarlo al por qué está errado, ¿sí me entiende? No, Ujú, no insultarlo ni nada, sino que ya uno, por decencia, primero uno lo escucha, ¿no? Porque uno no puede, o sea, decirle, no lo voy a escuchar, ¿sí me entiende? Uno primero lo escucha y uno escucha y lo que le diga a esa persona, pues uno ya dice, no, esto no dice en la Biblia, entonces voy a corregirlo como yo ya lo escuché, ahorita escúcheme usted a mí, ¿no? Pues esa sería una manera, no sé, pastor, si eso está bien o mal. sí, es una manera correcta de hacer frente a la necesidad y problema que hay enfrente. Lo que me dijiste, o lo que nos compartiste, perdón, me recordó algo que comentó un pastor hace unos años. En la comunidad donde vivía había muchos testigos de Jehová y siempre llegaban y tocaban la puerta. Y pensó en qué, pensó en qué hacer en amor para con ellos. Y dio un plan. ¿Cuál fue el plan? Dijo, ok, van a tocar a mi puerta, los voy a escuchar. Pero después de eso, yo voy a hablar de ellos, o con ellos, mejor dicho, sobre la verdad. Voy a compartirles a Jesús. ¿Cómo lo llevó a cabo? Llegaron, tocaron, hablaron con él y les dijo, ok, pues yo ya los escuché. Ahora, ¿me harían el favor de escucharme a mí? Los invitó a pasar y se pusieron a estudiar lo que dice la Biblia, no lo que enseña la idea humana o la manipulación de la escritura para complacer los caprichos, sino lo que dice realmente la Biblia. Esa fue la actitud que él tomó. Notamos algo importante. Cuando pasa este tipo de cosas, queremos hacerlo en amor. Queremos enseñar y corregir en el mismo amor que hemos recibido nosotros. Y también queremos estar preparados para hablar sobre Jesús con estas personas. Recuerden, los discípulos fueron enviados a varios pueblos a predicar el Evangelio. No todos recibieron, no todos fueron abiertos a escuchar el mensaje.
Somos fieles discípulos en sembrar la semilla y dejar que Dios haga su obra. No nos es necesario entrar en conversaciones o conflictos innecesarios. Simplemente hablamos de Jesús y si ellos llegan a la fe por obra del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y si siguen en su error, pues ellos tienen que responder delante de Dios. Nosotros como discípulos mostramos amor y compartimos a Cristo, nada más. Ya de lo demás se encargará el Señor. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿O alguna duda? Ok, pues continuemos entonces. El proyecto final del curso. Por lo general, los grupos de WhatsApp se cierran al final del curso. En ese caso, permanecerá abierto el grupo y será un lugar para alentarse mutuamente para completar el proyecto final, que es el de leer el libro de Marcos en 8 días. Cada día se leerán 2 capítulos y comentará su lectura en el grupo. Aquellos que realicen fielmente la tarea con su grupo de WhatsApp habrán aprobado esta clase. Recordemos, queremos escuchar a Jesús, queremos estar conectados a Él. La mejor manera es estar en su palabra. Queremos dedicar ese tiempo para conocer más a nuestro Señor, para fortalecer nuestra fe. ¿Una duda o comentario? ¿Alguna pregunta? Usted nos enviará esa foto, ¿sí, profe? Para tenerla ahí. Sí, yo O se les envío. Yo les envío la información que está aquí en su pantalla al grupo de WhatsApp para que tengan presente cuál va a ser su proyecto final. Y les A mí animo me a que gusta se... mucho este proyecto, pastor. Excelente, Mónica. Muy Me lindo, agrada. o sea, de todos los cursos que he hecho, esta es la primera vez que veo y me encanta. Pues, Muy estar bueno. conectados, estar conectados a Jesús y por ello vamos a estar en su palabra. Perdón, es que están trabajando aquí a un lado y escucho bastante ruido. Damaris, vi que tenía su mano levantada. Dígame usted. Ay, sí, profesor. Es que tengo una pequeña duda. Con los capítulos que vamos a leer, eh, es, es un comentario nada más basado en los temas que vimos en el curso, ¿verdad? No es un resumen por cada capítulo, ¿verdad? Es un pequeño comentario. Y el tamaño del comentario, más o menos, ¿cuánto es lo aceptable? Es decir, no son 2 líneas, 3 líneas, sino que más o menos un párrafo, ¿verdad? El tamaño del comentario lo dejo abierto a ustedes. ¿Por qué? Hay algo que, perdón por la comparación, pero yo lo hago cuando enseño a los niños. Para mí es más importante que entiendan la verdad que está reflejada ahí, que la expresen de una manera sencilla, a que sea un gran párrafo. Si ustedes quieren escribir un gran párrafo, son libres. Pero yo quiero simplemente que lean y que pongan lo que comprendieron, en palabras sencillas. Esto me va a ayudar, pues, en primer lugar, para ver que sí están leyendo Marcos, que sí lo están comprendiendo y que si hay alguna duda, poder ayudarles. Y también me va a ayudar en cuanto a, pues, el ver el proyecto final consumado y calificarlo. ¿Cuántas líneas, cuántas palabras debemos de tener en nuestros comentarios? Lo dejo enteramente abierto a ustedes. Ustedes me dicen, ¿sabes qué pasó? Pues simplemente tengo un parrafito de unas 5 líneas. Ok, pues vamos a leerlo y vamos a ver su progreso. ¿Sí quedó claro? ¿O generé más confusión? No, quedó claro, profesor. Ahora sí. Yo pensé que íbamos a Oh, hacer un resumen por cada capítulo, pero no, sino que es un comentario de lo que comprendimos en cada capítulo. sí, y así vamos a ir viendo cómo van avanzando en la lectura de Marcos. Al comienzo de nuestra clase les compartí el libro de la Biblia popular del Evangelio según San Marcos. Les animo a que después de que acabemos de leer todo el libro, lean ese comentario. Les va a refrescar y les va a ayudar a ver varios de los aspectos que están reflejados en el Evangelio. ¿Ok? Está bien, profesor. Muchas gracias. De nada. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Los hábitos del discípulo: hacer el bien, ojos abiertos, hablar con la gente, orar con y por otras personas, y ahora vemos el de escuchar a Jesús. Vemos la importancia de cada uno de ellos y vemos que, por decirlo así, la base o la prioridad es escuchar a Jesús.
Si escuchamos a Jesús, los demás van a venir por reflejo de este mismo, ¿ok? Con de Dios, nos vemos el próximo martes para nuestra última clase, la lección 9. Recuerden, tenemos 2 horarios. Tenemos 2 horarios, en la mañana y en la noche. Si no puede conectarse en alguno, con toda confianza participe, ya sea en el de la mañana o el de la noche. ¿Sale? Y voy a animarles a que memoricen estos hábitos para la siguiente lección, porque van a ser parte. Les voy a preguntar y quiero que me digan cuáles son los 5 hábitos de un discípulo. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Una duda? Y pues entonces vamos a concluir con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te damos gracias, Señor, porque día con día abres tu mano y nos colmes de bendiciones nuevas cada mañana. Te agradecemos, Señor, porque nos has dado tu santa palabra. En ella te nos revelas, en ella nos muestras quién eres y el amor que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque es a través de tu santa palabra que te conocemos, que nos deleitamos y nos gozamos, Señor, en la gracia que has manifestado para con nosotros. Y, Señor, que nos des el hambre de alimentarnos de ella, que nos guíe, Señor, para estar atentos a tu voz en ella y que nos ayudes a priorizar nuestro tiempo, Señor, a estar atentos, no dejar el mensaje que nos das en tu palabra a la deriva, sino escucharlo y llegar a ser hacedores de ella y no solamente ellos. Damos gracias por esta reunión de estudio, te damos gracias porque nos permites conocerte y crecer más en nuestra fe a través de tu santa palabra y el estudio de ella. Y, Señor, que nos guardes en este día, que nos sigas llevando para hacer tu obra, nos sigas capacitando. Te damos gracias por aquellos que se han conectado el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de servir, de guiar y de crecer, Señor, juntos. Señor, te pedimos por aquellos que no se pudieron conectar, te pedimos que les preserves y les guardes, que les guíes con tu santa palabra, Señor. A través de ella nos gloriemos juntos estudiando y conociendo más sobre ti. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y que tu palabra va a ser conforme a tu voluntad. Señor, que nos ayudes a mantener esto presente en nuestros corazones y mentes. Señor, gracias por este día, gracias por las bendiciones, gracias por nuestras familias. Quedamos en tus benditas manos, sabiendo, Señor, que tú harás por cada uno de nosotros conforme a tu gracia y tu amor. Y sobre todo, ok, Amén. pues hemos terminado nuestra lección del día de hoy. Amén, Muchas pastor. gracias. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Por participar y es un